Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En un tiempo donde el mar era tan temido como respetado, surgió un hombre cuya fe era más firme que cualquier tormenta: San Telmo. Sacerdote dominico y gran predicador, dedicó su vida a llevar la palabra de Dios a todos, pero especialmente a quienes vivían entre olas y vientos inciertos. Los marineros encontraban en él no solo un guía espiritual, sino un verdadero protector en medio del peligro. Cuenta la tradición que en plena tormenta, su oración traía calma, y que una luz misteriosa aparecía en los mástiles de los barcos, señal de su protección. Esa luz, conocida como el fuego de San Telmo, se convirtió en símbolo de esperanza en medio de la oscuridad. San Telmo nos recuerda que aún en las tormentas más fuertes, la fe puede ser ese faro que nunca se apaga. A ver, ¿cómo planteo esto? ¿Qué tienen en común un avión comercial a punto de enfrentarse a un desastre en medio de una tormenta eléctrica terrorífica? Un barrio bohemio lleno de tangueros empedernidos en Buenos Aires y, atención a esto, un montón de gente saltando de madrugada con escobas hacia el cielo en un pequeño pueblo de España. Desde luego suena al inicio de un chiste absurdo, la verdad, o a que hemos mezclado piezas de puzzles totalmente diferentes. Exacto. Parece que no hay por dónde cogerlo, pero la exploración de hoy va precisamente de encontrar ese hilo invisible que une escenarios aparentemente inconexos, y la respuesta a este enigma es un fraile del siglo XIII que básicamente tuvo el día más humillante de toda su vida al caerse de un caballo de la forma más ridícula posible en un charco de lodo. Pues sí, es un punto de partida insólito para una figura histórica, pero para nuestra inversión de hoy hemos recopilado un archivo fascinante. Sí, tenemos de todo, ¿verdad? De todo. Tenemos registros eclesiásticos medievales, crónicas de navegantes del siglo XVI, artículos de física atmosférica e incluso revistas locales de la España profunda de los años 70. ¡Qué mezcla! Sí. Y el objetivo es desentrañar cómo la vida de un solo individuo de carne y hueso, un tal Pedro González, sufrió una metamorfosis tan radical a lo largo de los siglos que dejó de ser un simple hombre para transformarse en un concepto global. Claro, o sea, hablamos de mitos marítimos, ciencia de plasmas y folclore urbano, todo bajo el mismo paraguas, ¿no? Eso es. Todo conectado. Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso, porque suena a jugar al teléfono escacharrado a nivel histórico. O sea, un tropiezo en el barro en la Edad Media acaba convirtiéndose en una advertencia de alto voltaje en el cielo moderno o en el nombre de un barrio al otro lado del océano. Es increíble cómo funciona la memoria colectiva. Totalmente. Pero supongo que para entender el mito y esta evolución tan extraña, tenemos que empezar por conocer al hombre real, antes de que se le añadiera la capa de leyenda. Claro, pongámonos en contexto. Viajamos al año 1190. A la localidad de Fromista, en la provincia de Palencia. Ajá. Allí nace nuestro protagonista, Pedro González, en el seno de la familia de los Gundisalvi. Hablamos de un linaje noble muy arraigado a las tradiciones de honor de la época. Gente de posibles, vamos. Exacto. Y Fromista no era un pueblo cualquiera, ¿eh? Era una parada crucial en el Camino de Santiago, lo que garantizaba un flujo constante de ideas, peregrinos, culturas. Pedro creció en un ambiente sorprendentemente cosmopolita para la época. Ya. Claro, no estaba aislado, para nada. Estudió en la Escuela Catedralicia de Palencia, que pronto se convertiría en el primer Studium Generale de España, que es la antesala de la universidad. Y como era brillante y, por supuesto, de familia noble, pues el nepotismo hizo su magia. El enchufe de toda la vida. Tal cual. Su tío, Tello Téllez de Meneses, que era el obispo de Palencia,
Lo nombró primero canónigo y muy poco después deán del cabildo catedralicio. Madre mía. Era el puesto de mayor poder en la diócesis después del propio obispo. O sea, la vida resuelta antes de los 30. Tenía el dinero, el estatus, la educación y el cargazo asegurado por la familia. Todo en bandeja de plata. Y por lo que detallan las fuentes, la humildad no era precisamente su punto fuerte, ¿no? Me lo imagino como el equivalente del siglo XIII a un influencer insoportable, presumiendo de ropa cara y de vida perfecta ante gente que apenas tenía para comer. Es que la descripción de las crónicas apunta exactamente en esa dirección. Era vanidoso, aficionado a las fiestas, a los torneos y a lucir telas suntuosas. Vaya joya de chaval. Sí, pero el choque de realidad ocurre el día de Navidad. Pedro debía tomar posesión oficial de su cargo como deán. Vale. Y en lugar de hacerlo con la sobriedad que se esperaba de un clérigo, pues decidió organizar un desfile súper ostentoso por las calles de Palencia. Monta un caballo de pura raza, engalanado con adornos carísimos, y avanza altivo mirando por encima del hombro a los ciudadanos. Ya me veo venir el desastre. Pues sí, de repente el caballo se encabrita, Pedro pierde el equilibrio y cae de bruces. Pero no cae en el suelo de piedra, cae de lleno en un lodazal inmundo en medio de la calle. Madre mía, la humillación absoluta. Pensemos en ese influencer que acelera su coche deportivo nuevo para lucirse, y frente a toda la ciudad se le cala el motor y acaba manchado de café. Es una analogía perfecta. Imagino que la gente del pueblo, que seguramente ya estaba harta de su actitud arrogante, no iba a desaprovechar la oportunidad. Para nada. La multitud estañó en carcajadas. Se burlaron de él a gritos mientras intentaba levantarse cubierto de fango. Lógico. Claro, esa risa colectiva fue un golpe letal a su orgullo de noble. Pero también fue el detonante de su epifanía. Los textos recogen una frase lapidaria que pronunció en ese instante, aún cubierto de barro. ¿Qué dijo? Dijo, pues el mundo me ha tratado como quien es, yo haré que no se burle otra vez de mí. ¡Qué fuerte! Un cambio de chip instantáneo. Radical. Renuncia inmediatamente a todos sus cargos, a sus riquezas y a su herencia. Y en 1220 pide ingresar en la Orden de los Dominicos, que acababa de fundarse en Palencia, y se caracterizaba por una pobreza y austeridad extremas. Pasa de noble arrogante a fraile mendigante. Eso es. Se convierte en un predicador itinerante, movilizando a masas de campesinos con sus sermones de arrepentimiento. Pero la cosa no se queda en predicar en plazas tranquilas, ¿verdad? Por lo que he visto en las fuentes, pasa del barro a la guerra pura y dura. Sí. Su magnetismo y su capacidad de oratoria llegaron a oídos del mismísimo rey Fernando III el Santo. Nada menos. El monarca decide reclutarlo y lo incorpora como capellán de las tropas terrestres en las campañas de la Reconquista. Pedro acompañó a los ejércitos en los asedios de Córdoba en 1236 y de Sevilla en 1248. O sea, ¿estaba ahí en primera línea? Exacto. Su función era mantener la moral y la disciplina de unos soldados que, tras meses de asedio, pues solían entregarse al pillaje o a los excesos. Y hay un relato muy revelador de esta época militar. A ver. Un grupo de soldados, que estaban hartos de sus reprimendas, o quizá buscando desenmascarar una santidad que creían fingida, contrataron a una prostituta para que entrara en su tienda y le hiciera pecar. Vaya encerrona. Pues Pedro, al verse acorralado, decidió demostrar hasta qué punto llegaba su devoción. Encendió un fuego intenso en la tienda y se acostó sobre las brasas ardientes. ¡Ostras! Sí, y según los testigos, salió sin una sola quemadura. A ver, un momento, frena ahí. Frena porque aquí es donde mi cerebro hace cortocircuito directamente. Dime. Tenemos a un hombre nacido en la meseta castellana, de tierra adentro puro y duro. Acompaña a tropas de infantería en asedios terrestres en Andalucía. Y para rematar, se hace famoso por tirarse de cabeza a una hoguera de brasas reales. Ajá. Entonces, ¿en qué universo paralelo deciden los marineros que este hombre de secano, asociado al fuego real, es su salvavidas predilecto frente a los huracanes, las olas gigantes y los naufragios? Es que es una paradoja geográfica brutal, no tiene ningún sentido. Claro. La confusión es súper lógica, pero el propio recorrido histórico de Pedro nos ofrece la primera pista. Vale, sácame de dudas. Mira, tras esas duras campañas militares, él sintió la necesidad de volver a un trabajo más cercano a la gente común. Se retiró a Galicia y al norte de Portugal, que son zonas de profunda tradición marinera. Ah, vale, ya nos acercamos al agua. Eso es, empezó a predicar a los pescadores y navegantes locales.
Y el evento clave ocurre en la localidad de Ramallosa. ¿Qué pasó allí? Pues Pedro estaba dando un sermón al aire libre a una multitud, cuando el cielo se oscureció repentinamente y se desató una tormenta pavorosa. Un clásico gallego. El pánico cundió entre los asistentes, claro, pero él les pidió calma. Oró con fervor y, según cuenta la tradición, las nubes negras se partieron en dos. ¡Hala! Sí, la lluvia caía torrencialmente alrededor de ellos, pero el espacio exacto donde se encontraba la congregación quedó completamente seco. ¡Qué nivel! Así que, cuando Pedro falleció en Tui en 1246, los marineros gallegos ya lo consideraban su protector personal contra el clima extremo. Vale, te compro la conexión con Galicia y con calmar tormentas. Me cuadra. Pero sigo sin entender una cosa. ¿Cómo pasamos de un fraile apellidado González a que los marineros de medio mundo empiecen a ver luces brillantes en los barcos y griten el nombre de San Telmo? ¿De dónde sale Telmo? ¿Y cómo se vuelve un fenómeno global? Pues aquí entramos de lleno en el terreno de la lingüística y el sincretismo, el famoso teléfono escacharrado que mencionabas al principio. Me encanta. Mira, antes de que Pedro González llegara a Galicia, los navegantes del Mediterráneo ya tenían un patrón ancestral, que era San Erasmo, un mártir de la época romana. San Erasmo, vale. En el sur de Italia, por pura evolución del idioma, el nombre Erasmo derivó a Hermo, y le rezaban a San Termo. Ah, amigo, San Termo. Claro. Y al mismo tiempo en Galicia, a nuestro Pedro González empezaron a llamarle San Telmo por una contracción muy parecida, aunque las fuentes debaten si fue por influencia directa de la palabra Hermo o Elmo. O sea, ¿se mezclaron los nombres? Hubo una fusión total en los puertos de la península ibérica. Los marineros mezclaron al antiguo Erasmo mediterráneo con el reciente fraile Pedro González. El resultado fonético final, consolidado en los labios de las tripulaciones españolas y portuguesas, fue San Telmo. Y con ese nombre zarparon a cartografiar el globo terráqueo, claro. Exactamente. Y es precisamente en esos viajes oceánicos interminables donde se topan de frente con el gran misterio atmosférico, el famoso fuego de San Telmo, que, spoiler para nuestra audiencia, de fuego no tiene absolutamente nada. Cero combustión. Físicamente no hay fuego. Lo que las bitácoras navales registraban como un meteoro ígneo es en realidad un plasma de baja densidad. Un plasma, vale. Sí, se produce por un fenómeno conocido en física como efecto corona, electroluminiscente. Cali es nada. Suena muy técnico, pero a ver, las tormentas eléctricas funcionan como baterías gigantes. Generan campos eléctricos masivos entre las nubes cargadas y la superficie del océano. Ajá. Cuando la diferencia de potencial, o sea, el voltaje, es extremo, supera lo que se llama la ruptura dieléctrica del aire. Esto ocurre alrededor de los 3 megavoltios por metro. En ese punto crítico, las moléculas de oxígeno y nitrógeno de la atmósfera pierden sus electrones y se ionizan. A ver si lo entiendo visualmente, para que quienes nos escuchan y yo mismo no nos perdamos. Dime. Imaginemos que el aire normal es como un grueso muro de goma que bloquea el paso de la electricidad. ¿Vale? La ruptura dieléctrica sería el instante exacto en que la tormenta acumula tantísima tensión que ese muro de goma cede y se agrieta. Y la electricidad se cuela por esa grieta invisible, y al chocar violentamente con el gas de la atmósfera, lo enciende como si fuera el interior de un tubo fluorescente. Es una analogía fantástica. Así es exactamente como funciona. Pero ¿por qué los marineros lo veían justo en los mástiles de sus barcos, y no en las olas o en las nubes sueltas por ahí? Por la geometría de los barcos y el llamado efecto punta. El efecto punta. Sí, los campos eléctricos buscan el camino de menor resistencia para descargarse. Las estructuras altas y puntiagudas, como los mástiles, las antenas o las vergas de un velero en medio de un océano que es totalmente llano, actúan como imanes para esas líneas de campo eléctrico. Claro, concentran la tensión ahí arriba. Exacto. Al ionizarse el aire, justo alrededor de esas puntas, se emite un resplandor continuo y fantasmal, que generalmente es de tonos violetas o blanco-azulados. ¿Qué estampa? Ponte en la piel de un marinero del siglo XV. Estás en mitad del Atlántico, en completa oscuridad, el viento amenaza con partir el barco por la mitad.
y de repente las puntas de los mástiles de madera empiezan a brillar con lenguas de fuego azul que no queman nada. Madre mía, es que yo me tiro por la borda del susto. Tenía que ser una experiencia aterradora. Totalmente. Pero en lugar de pensar que era el fin del mundo, lo interpretaban como una señal bípeda, una señal divina. Fíjate si lo interpretaban así, que Cristóbal Colón lo reportó en su segundo viaje, allá por 1493. Así es. Las fuentes dicen que su hijo Hernando dejó escrito que vieron 7 velas encendidas sobre las velas del barco y que la tripulación entera se puso a cantar letanías de alivio porque creían que el santo estaba a bordo y ya no naufragaría. Es un mecanismo psicológico de supervivencia brutal. Es que Magallanes también lo dejó registrado en sus diarios en 1519. Y ojo, incluso un científico superescéptico como Charles Darwin. Sí, a bordo del Beagle. Exacto, mientras navegaban por el Río de la Plata, anotó superfascinado cómo los mástiles se coronaban de llamas azules. Claro, porque ante un fenómeno natural incomprensible, el ser humano necesita adjudicarle un significado protector. Bautizaron ese plasma atmosférico con el nombre del santo que dividía las tormentas. ¡Qué maravilla de conexión! Y la historia de este plasma no se quedó en la era de los descubrimientos navales, Con la invención de la aviación, el fuego de San Telmo invadió la estratosfera. Claro, aviones metálicos en el cielo, blanco fácil. Los dirigibles de principios del siglo XX lo sufrían a menudo, y esto era una auténtica pesadilla si tenemos en cuenta que estaban llenos de gas hidrógeno, que es altamente inflamable. De hecho, el famoso desastre del Hindenburg está profundamente relacionado con las cargas electrostáticas. ¡Qué barbaridad! Y décadas más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, la tripulación del bombardero B-29 Bockscar, que es el avión que arrojó la bomba atómica sobre Nagasaki, reportó con muchísimo asombro ese plasma azul bailando en los bordes de sus hélices en pleno vuelo. Increíble. E incluso se ha documentado en tragedias modernas como el trágico vuelo 447 de Air France en 2009. Los pilotos observaron ese resplandor en los parabrisas antes de perder el control por otros factores de la tormenta. Entonces, vamos a recapitular. El fraile que se tiró a las brasas reales para no pecar acaba bautizando un letrero de neón natural que aterroriza a los pilotos modernos. Tal cual. La ironía poética de esto es brillante, de verdad. Pero vamos a hacer un giro brusco ahora, porque hemos dejado el nombre de San Telmo volando en la estratosfera y navegando por los océanos globales. Sí. Sin embargo, ¿qué pasaba con la memoria real, terrenal, del hombre de carne y hueso? Porque si volvemos a poner los pies en la tierra, concretamente en su pueblo natal de Palencia, la forma de recordarle no tenía absolutamente nada que ver con luces místicas en el cielo, ni tampoco con rezos silenciosos en las iglesias. En absoluto. Aquí las fuentes nos proporcionan un documento extraordinario, que es un ejemplar de abril de 1979 de la revista local Floresta, editada por los propios vecinos de Fromista. ¡Qué joya de documento! Lo es. Este archivo nos revela cómo la figura de su patrono sobrevivió en el folclore rural mediante una tradición fascinante conocida como el olé. ¿El olé cómo suena? Olvidemos la solemnidad del Vaticano, Imagina la escena. 10 de la noche, oscuridad total en un pequeño pueblo de la llanura castellana. Una multitud sale a las calles en una procesión cívica completamente caótica. No rezan en silencio, bailan, saltan y gritan a pleno pulmón alzando garrotes, palos gruesos y escobas hacia el cielo. ¿Me quedó a cuadros de verdad? Y el cántico principal es repetitivo y súper ruidoso. Gritan «ole, ole», y el ole no se quita porque lo puso la tía Majita. Es que solo de visualizar a un pueblo entero pegando saltos con escobas en mitad de la noche ya me parece de película de Berlanga. O sea, ¿de dónde sale una tradición tan irreverente para celebrar un fraile medieval? Pues los orígenes son bastante difusos y se pierden en la tradición oral. Pero la teoría más aceptada, que respaldan los historiadores locales, sugiere que los antiguos vendimiadores, los trabajadores de los viñedos, regresaban de sus agotadoras jornadas de trabajo justo cuando la reliquia del santo llegaba al pueblo. Vale, coincidían en el tiempo. Claro, y salían a recibirla vistiendo sus ropas manchadas del campo y portando sus herramientas y varas de trabajo. Con el tiempo, esas varas derivaron en palos y escobas, integrándose en lo que hoy se conocen como danzas de chiborras. Danzas de chiborras, qué curioso.
Son bailes rítmicos que se ejecutaban originariamente para purificar el ambiente y que han sobrevivido a duras penas al paso de los siglos. Pero a ver, lo que realmente me vuela la cabeza de los artículos de la revista Floresta no son los saltos con las escobas, sino la sátira que había detrás. Ah, sí, el Vítor. Exacto. En medio de toda esa jarana, tienen un momento llamado el Vítor, donde alguien se sube a leer un sermón burlesco. O sea, yo me esperaba poemas sobre milagros del santo, pero en realidad era un concurso de críticas donde nadie se salvaba. Es que el sermón satírico funcionaba como una zona temporalmente autónoma, donde la férrea censura de la época dejaba de tener efecto. Una válvula de escape. Totalmente. Las rimas documentadas en la revista son un espejo sociológico perfecto de la España de los 70. Fíjate en este extracto de 1971, donde cargaban contra las nuevas modas juveniles femeninas. A ver qué decían. Decían, empezasteis con la mini, seguís con el pantalón, entre medias maxi abrigo y para acabar, el short. ¡Qué arte! Y al año siguiente el dardo fue para los hombres por llevar los pantalones por debajo de la cintura. Decían, desde que gastáis pantalones, nos habéis cogido debajo, a los pobres de los hombres se nos amontona el trabajo. Es que me encanta. O sea, no había institución, alcalde o tendencia que escapara a las burlas. Estaban usando la figura de un santo intocable como escudo para reírse en la cara de las autoridades. Es la definición de folclore vivo. Pero bueno, más allá de las quejas sobre minifaldas y pantalones caídos, supongo que en 1979, en un pueblo rural de España, había problemas mucho más graves escondidos bajo esa capa de humor, ¿no? Indudablemente. Si raspamos un poco la superficie cómica de esos artículos, emerge la dura realidad sociológica de la transición española en el ámbito rural. La famosa despoblación. Eso es. La revista Floresta destila una angustia tremenda por la despoblación. Hablan de jóvenes sumidos en un aburrimiento letal, de la falta total de infraestructuras culturales como bibliotecas y, sobre todo, del dolor de ver cómo generaciones enteras empacaban sus cosas para emigrar a polos industriales como Bilbao. Claro, el éxodo rural puro y duro. El sermón satírico no era solo una broma. Era una válvula de escape psicológica, una catarsis colectiva ante el desmoronamiento de su modo de vida. Se entiende perfectamente. Y al mismo tiempo, la figura del santo servía para amalgamar la comunidad, honrando a sus propios héroes civiles. ¿A qué te refieres con héroes civiles? Pues mira, hay un obituario profundamente conmovedor en la revista dedicado a don Celestino Rico. Era un médico rural que pasó décadas y décadas atendiendo partos e infecciones, cruzando caminos embarrados a cualquier hora de la madrugada. O sea, un santo laico para ellos. Exacto. A él sí lo veneraban de forma terrenal y directa. Me parece fascinante cómo la gente de Fromista moldeó a este santo a su propia medida para poder soportar el peso de su realidad. Pero a ver, ¿qué pasa cuando esa misma devoción, esa necesidad de buscar cobijo bajo el nombre de San Telmo, se sube a un barco repleto de emigrantes y cruza el océano Atlántico? Un cambio de paradigma brutal. Es que el salto geográfico desde la España rural a la metrópoli de Buenos Aires no es solo un cambio de mapa, es un cambio radical de escenario humano. Así llegamos al último vértice de nuestro análisis, el famoso barrio de San Telmo en Buenos Aires. Un clásico. Hoy en día es el barrio más pequeño de la capital federal, abarca poco más de 1 kilómetro cuadrado. Y si caminas por sus calles adoquinadas un domingo, el ambiente es inconfundible. Es pura magia. Es la cuna del candombe urbano, el santuario del tango y el epicentro del turismo que abarrota los puestos de antigüedades en la histórica Plaza Dorrego, que por cierto fue inaugurada en 1970 por el arquitecto Peña. O sea, San Telmo es la postal romántica y bohemia de Argentina, pero intuyo que, al igual que nuestro fraile, sus inicios fueron muy diferentes al resultado final. El paralelismo es asombroso. La historia de este barrio comienza ya por 1734, cuando los jesuitas iniciaron la construcción de la imponente iglesia de Nuestra Señora de Belén. Vale. Tiempo después, en 1806, se fundó allí la parroquia de San Pedro González Telmo, que acabaría prestando su nombre a toda la zona. De ahí viene el nombre del barrio. Eso es. Pero a lo largo del siglo XIX, San Telmo no era bohemio ni popular, era el Beverly Hills porteño. ¿En serio?
albergaba a la élite absoluta, a la aristocracia criolla, familias adineradas, políticos ilustres y figuras históricas como Domingo French o el poeta Esteban Echeverría paseaban por sus calles bordeadas de majestuosas mansiones coloniales, patios andaluces y lujosos salones. A ver, espera un momento. Si era un barrio súper exclusivo, lleno de mansiones palaciegas para gente rica, ¿cómo es que hoy, cuando pensamos en San Telmo, nos vienen a la cabeza los conventillos, los inmigrantes hacinados y las historias de la clase obrera más humilde? Algo catastrófico tuvo que ocurrir para darle la vuelta a esa tortilla inmobiliaria. Ocurrió, vaya si ocurrió. En 1871, la ciudad fue arrasada por una epidemia implacable de fiebre amarilla. Uf, la fiebre amarilla. Pánico se apoderó de las clases altas. La aristocracia, convencida de que los vientos del sur traían los miasmas de la enfermedad, abandonó apresuradamente sus residencias en San Telmo. Huyeron despavoridos. En masa. Huyeron a zonas más elevadas en el norte de la ciudad, fundando lo que hoy conocemos como Barrio Norte y Recoleta. Y detrás dejaron un barrio fantasma, con sus majestuosas casonas coloniales vacías y languideciendo. Vaya panorama. Pero de forma simultánea, Argentina estaba recibiendo oleadas masivas de barcos cargados de inmigrantes europeos empobrecidos, principalmente españoles e italianos. Claro, el gran éxodo migratorio a América. Exacto. Y estos recién llegados, desesperados por encontrar un techo asequible cerca del puerto y del centro, comenzaron a alquilar esas mansiones abandonadas. Imagina el contraste dramático, ¿eh? Un palacete diseñado para una sola familia burguesa, de repente siendo subdividido con tabiques precarios de madera. ¿Es que era así? En cada habitación, que antes era un despacho enorme o un vestidor, se metía una familia entera de inmigrantes, compartiendo todos un único baño al final del pasillo y cocinando en infiernillos en el patio central. Así nacen los famosos conventillos. Esa es la imagen exacta. De hecho, la casa de los Ezeiza es el ejemplo más bestia que citan los documentos. Pasó de ser el hogar exclusivo de un clan superpoderoso a albergar a más de 30 familias. ¡Qué locura! 30 familias que apenas hablaban el mismo idioma, viviendo codo con codo en condiciones de hacinamiento brutal. Tremendo. Y esa fue la dura realidad del barrio durante casi un siglo. San Telmo se convirtió en sinónimo de pobreza, marginalidad y decadencia estructural. Las autoridades porteñas lo veían como una zona insalubre. Querían borrarlo del mapa, seguro. Literalmente. En las décadas de los 50 y 70 existieron planes gubernamentales muy avanzados para demoler franjas enteras del barrio y levantar en su lugar bloques grises de cemento moderno. Menos mal que no lo hicieron. Se salvó de milagro, y gracias a la tenacidad de figuras como el arquitecto José María Peña, que mencioné antes. Él impulsó la creación de la Feria de Antigüedades en la Plaza Dorrego, lo que enseñó gradualmente a la ciudad a revalorizar su patrimonio arquitectónico, que estaba en peligro de extinción. O sea, un rescate in extremis. Sí, y por eso hoy todavía sobreviven testigos mudos de aquella época, como la famosa Casa Mínima, que es una vivienda con una fachada de apenas 2,5 metros de ancho, destinada a esclavos libertos, o los laberínticos túneles subterráneos del Zanjón de Granados. Pues mira, me parece que con esto acabamos de cerrar el círculo perfecto en nuestra exploración de hoy. Porque piensa en la ironía monumental de todo esto, ¿eh? A ver. Pedro González Telmo era un noble ultraprivilegiado en España que un buen día, tras darse un baño de lodo, renunció a sus lujos de forma voluntaria para vivir en la más estricta austeridad entre soldados exhaustos y marineros asustados. Cierto. Y su barrio homónimo, a miles de kilómetros de distancia en Buenos Aires, ejecutó exactamente el mismo guión vital. Nació siendo la cuna arrogante de las élites adineradas y tras el golpe de la epidemia fue despojado de toda su riqueza para acabar convirtiéndose en el refugio humilde, trabajador y abarrotado de los inmigrantes que forjarían la cultura moderna del país. Vaya. Es como si las calles del barrio hubieran calcado el destino personal del hombre que le daba nombre. Fíjate en el paralelismo, es alucinante. Me parece una síntesis brillante que encapsula a la perfección el propósito de la investigación que hemos desarrollado. Es que cuadra todo. Es que si conectamos los puntos desde Palencia hasta Buenos Aires, pasando por la ionización de las nubes en alta mar,
Vemos que el recorrido histórico de este fraile medieval es un caso de estudio sobre cómo funcionan los símbolos humanos. Exacto. Quienes nos escuchan deben retener esta lección. La historia no es un bloque de granito inamovible. Un simple nombre del siglo XIII demostró tener una plasticidad asombrosa. Ya te digo. Fue moldeado y resignificado por marineros que buscaban no ahogarse en medio de una tormenta de rayos, por científicos que intentaban explicar la conductividad eléctrica del plasma atmosférico. Y por gente del campo en España. Exacto, por vendimiadores frustrados que usaban la sátira para criticar el abandono institucional en Palencia. Y por músicos bohemios y familias hacinadas en los conventillos de Argentina que necesitaban forjar una nueva identidad. Al final, la historia real la construyen las personas que necesitan usarla para sobrevivir al día a día. No solo los archiveros que la escriben y la guardan en un cajón. Y yo estoy convencida de que el nombre de San Telmo demostró ser un recipiente perfecto para todo eso. Sirvió como un ancla psicológico para realidades tan dispares que nunca hubieran tenido contacto entre sí de no ser por él. La devoción, el mito y la memoria colectiva poseen una inercia propia que escapa por completo al control de la Iglesia y del tiempo. Pues mira, ya que sacas el tema del control de la Iglesia y de los archivos oficiales, quiero dejar a nuestra audiencia con un último giro de guión. Uy, cuenta. Es francamente la guinda del pastel para toda esta inmersión de hoy. Hemos pasado la última media hora, o el tiempo que llevemos, hablando profusamente de San Telmo. El tipo da nombre oficial a un fenómeno de la física documentado a nivel global. Ajá. Da nombre a uno de los distritos históricos más inconfundibles de América del Sur. Y las crónicas eclesiásticas le atribuyen más de 200.000 milagros desde el medievo. Pues bien, abróchense los cinturones. Adelante. Porque, a efectos puramente burocráticos y técnicos, Pedro González Telmo aún no es un santo oficial para la Iglesia Católica. Es que es de traca. Constituye un colapso burocrático monumental. Es increíble. Para que te hagas una idea, el Papa Inocencio IV lo beatificó en 1254. Y siglos después, en 1741, Benedicto XIV confirmó la validez de su culto. ¿Vale? Pero el sello definitivo, el decreto formal de canonización, jamás se firmó. A día de hoy, para los registros estrictos del Vaticano, es únicamente el beato Pedro González. ¡Qué barbaridad! Es tan absurdo que en pleno año 2024, el obispo actual de Palencia tuvo que viajar a Roma con carpetas bajo el brazo para iniciar trámites administrativos e intentar darle impulso oficial a la canonización. 8 siglos más tarde y el pobre hombre sigue atascado en ventanilla esperando a que le sellen el pasaporte a la santidad. Así de lenta es la burocracia, incluso la divina. Lo cual me lleva a la reflexión final con la que quiero que se queden quienes nos escuchan hoy. Porque, a lo largo de la historia de la humanidad, la devoción instintiva de la gente, la creación de mitos salvavidas y el impacto cultural puro avanzan siempre a la velocidad de la luz, mientras que los sellos oficiales de las instituciones se quedan atascados en cajones durante cientos de años. Es una gran pregunta. Si nos detenemos a pensar en ese resplandor azul eléctrico en el cristal de un avión en apuros, o si escuchamos el lamento de un bandoneón en un conventillo de Buenos Aires, o los gritos reivindicativos al golpear unas escobas en la noche palentina, ¿acaso no es esa adopción tenaz del pueblo llano, desde los navegantes hasta los tangueros y los campesinos de la vendimia, la única y verdadera canonización que importa? Desde luego que sí. Pues venle una vuelta a eso la próxima vez que vean un rayo iluminar el cielo en medio de una tormenta. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.